Josué fue el hombre encargado de liderar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Fue el sucesor de Moisés. Antes de estudiar quién era Josué, necesitamos saber que hay al menos 3 personas de cierta prominencia que llevan el nombre Josué. Uno de ellos fue Josué el Bet-Semita, que era dueño de un campo a donde fue tomada el arca de la alianza cuando los filisteos la devolvieron a Israel. Otro fue Josué, un sumo sacerdote, hijo de Josadac, que vivió durante el período de restauración del exilio en 537 a.C. Josué también es descrito como un joven elegido por Moisés como su asistente personal. En otra ocasión, Moisés le delegó el mando de las tropas israelitas que luchaban contra los merodeadores amalecitas. Cuando Josué salió de Egipto, ya tenía más de 40 años. Por lo tanto, algunos estudiosos consideran la posibilidad de que fuera entrenado militarmente por el ejército del faraón. Josué sirvió como asistente directo de Moisés en momentos importantes y lo acompañó en varias ocasiones cuando Moisés se reunió con el Señor. Este fue ciertamente un periodo de gran aprendizaje para Josué. Él entendió cómo esperar en el Señor y aprendió a ser un adorador fiel. Además, pudo adquirir rasgos del comportamiento de Moisés y añadirlos a su propio valor personal, como la paciencia, la mansedumbre y el liderazgo. Josué también fue designado como representante de la tribu de Efraín para ser uno de los 12 espías que fueron a investigar la tierra de Canaán y sus habitantes. Después de la misión de reconocimiento entre todos los espías, solo Josué y Caleb defendieron la idea de que los israelitas debían continuar con la invasión de Canaán. Entendieron que la tierra era muy buena. En ese tiempo, Caleb era el mayor y ejercía mayor liderazgo. Esto explica por qué a veces se menciona a Caleb solo en este contexto. Sin embargo, el propio contexto deja clara la participación de Josué en la misión de reconocimiento y su apoyo a las recomendaciones de Caleb. La conducta de Caleb y Josué fue mucho más que un informe militar. De hecho, fue una clara demostración de confianza en la promesa de Dios con respecto a esa tierra. Los otros 10 espías incrédulos murieron a causa de la plaga como consecuencia de su desobediencia y falta de fe. Josué fue elegido oficialmente como sucesor de Moisés en las llanuras cercanas al Jordán. Cuando Moisés comprendió que moriría antes de entrar en Canaán, apartó a Josué para ser el nuevo líder del pueblo de Israel, siguiendo la dirección del Señor. El liderazgo de Josué estaba coordinado con el sacerdocio de Eleazar. Moisés invistió solemnemente de honor y autoridad a Josué delante de toda la congregación de Israel. También le impuso las manos y le compartió el espíritu de sabiduría. Públicamente, Moisés advirtió a Josué que fuera valiente y fuerte para poder cumplir su misión de guiar a Israel a la tierra prometida. Luego Moisés y Josué fueron a la tienda de reunión, donde Dios comisionó directamente a Josué. Más tarde, después de la muerte de Moisés, Dios repitió sus promesas y animó a Josué en vísperas de la invasión de Canaán. Después de la muerte de Moisés, Josué dirigió al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. De todos los israelitas que salieron de Egipto con Moisés, solo Josué, Caleb y los menores de 20 años pudieron entrar en Canaán. Al principio de su liderazgo, Josué enfrentó 2 desafíos importantes. Primero, necesitaba asegurarse de que la gente pudiera cruzar el río Jordán. Luego tuvo que enfrentarse al ejército cananeo que apareció justo delante. Josué envió 2 espías para hacer un informe de reconocimiento sobre la fortaleza de Jericó. Estos espías contaron con la ayuda de Rahab, una habitante de Jericó. Josué también pidió que la misión se mantuviera en secreto para evitar que se repitiera el episodio de la misión anterior, cuando 10 de los 12 espías enviados por Moisés desanimaron al pueblo. Las acciones de Dios a favor del pueblo de Israel causaron terror entre los habitantes de la tierra. Al cruzar el Jordán, Dios detuvo sobrenaturalmente las aguas cuando los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza entraron en el río. Entonces el pueblo de Israel cruzó sobre terreno seco,
marchando hacia Jericó. Josué demostró toda su confianza en Dios, obedeciendo cada una de las tácticas que Él le dio para salir victorioso en la tierra de Canaán. Muchas de estas tácticas, a los ojos humanos, eran completamente inusuales. Así fue en la toma de Jericó, donde se ordenó a los sacerdotes y al pueblo marchar alrededor de la ciudad. Al séptimo día, cuando los sacerdotes tocaron sus trompetas y el pueblo gritó a gran voz, los muros de Jericó cayeron. Con excepción de Acán, el ejército israelita siguió la orden de no saquear las ruinas de la ciudad en busca de botín de guerra para su propio beneficio. La actitud de Acán trajo duras consecuencias, no solo para él, sino para el propio pueblo de Israel. Los israelitas finalmente fueron derrotados en su primer ataque contra los hombres de Jai. En el segundo ataque a Jai, podemos ver la gran habilidad y estrategia que eran comunes en las campañas militares de Josué. En aquel tiempo los israelitas prepararon una emboscada, simularon una fuga y engañaron al ejército de Jai, provocando que los soldados enemigos abandonaran su ciudad fortificada. Así pues, fueron derrotados fatalmente. A lo largo de la carrera de Josué, encontramos ejemplos de las increíbles acciones militares que lideró. Un ejemplo de ello fue la marcha nocturna desde Gilgal para aliviar el asedio de Gabaón. Durante la batalla, vemos cómo la providencia divina acompañó a aquel pueblo. Por ejemplo, en el granizo enviado por Dios que mató a espada a más enemigos que el propio ejército de Israel, y en el conocido episodio en que el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que los hijos de Israel se vengaron de sus enemigos. Enemigos. Aquel fue un día que nunca se ha repetido en toda la historia. Mucha gente intenta encontrar un posible error en este relato, afirmando que el error reside en el hecho de que describe que el sol y la luna se detuvieron, en lugar de que la tierra girara. Pero esta discusión está completamente fuera de lugar. La narración utiliza el lenguaje del observador. Esto significa que, incluso en nuestros días, si la rotación de la Tierra se detuviera desde el punto de vista de alguien en la Tierra, el Sol parecería estar estacionario en el cielo. Josué logró someter toda la tierra de Canaán y distribuyó la tierra entre las tribus de Israel. Luego, poco a poco, los israelitas se establecieron en la tierra y construyeron sus edificios. Esto ocurrió en el período desde el tiempo de los jueces hasta el reinado de David. Cuando llegó el momento de que Josué disolviera su mandato, reunió a todas las tribus de Israel. En su discurso de despedida, pidió a los hijos de Israel que renueven su compromiso con la alianza con Dios. También advirtió al pueblo a guardar los mandamientos del Señor y a ser siempre fiel. Josué murió a la edad de 110 años y fue enterrado en su propia tierra, cerca de Timnat Sera, en el monte Efraín, al norte del monte Gaas.